Viene la gente de deportes. Jessica me ha pedido que yo tome este lugar y está bien, lo hago con gusto. Por lo tanto, le pido a ustedes que presten atención. Tenemos el inmenso honor, y va a estar aquí con nosotros nuestro rector, para contarnos de uno de los proyectos más hermosos que uno puede decir comparten el contexto de la Universidad Abierta Interamericana. Somos la primera universidad del país que tenemos un equipo de fútbol. ¿Lo sabían? Llega Diego. Diego es nada más ni nada menos que el coordinador de la carrera de periodismo deportivo. Te cedo la conducción del espacio. Por supuesto, a las autoridades también. Gracias, buenas noches. Y sí, vamos a arrancar con la mesa deportiva. Para ello vamos a invitar justamente a los participantes que vamos a tener, disertantes que vamos a tener hoy. Rodolfo De Vicenzi, presidente de Guayurquiza, rector de la universidad. Roberto Saporiti, director técnico de Guayurquiza. Daniel Vega, jugador de Platense, contador público nacional. Rodolfo, qué gusto conocerlo, lo felicito. Y Gonzalo Minguillón, jugador de Sacachispas y también kinesiólogo, ex jugador de Guayurquiza. Para llevar adelante la charla que vamos a tener hoy, lo vamos a convocar a Juan Carlos Jurado de Fox Sport. Juanqui, adelante. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo andan? Gracias a todos. Buenas tardes y espero que estén pasando un lindo día. Como ya nos presentaban acá los amigos, vamos a tener una charla que tiene que ver muchísimo con conceptos que pueden acompañarnos a lo largo de nuestra vida, que tiene que ver con conceptos sociales, culturales, deportivos, que están ligados a la educación. Cuando nosotros hablamos de la formación de un profesional del fútbol, un profesional del deporte o alguien que está ejerciendo una función en lo social o en llevar un club adelante, podemos hablar con ellos acerca de las experiencias que ellos nos pueden compartir del día a día, de lo que es la formación, de lo que fue la experiencia de vida, como Roberto siguiendo y dirigiendo a atletas, como también Rodolfo llevando adelante una institución que se compromete con todo lo que tiene que ver con lo social, lo deportivo, lo cultural, lo educativo. Nos vas a contar seguramente de la cantidad de atletas que hoy están cursando, ¿no? También con Dani, querido, que recién lo presentaban. Él tiene el título de contador público y nos va a contar también acerca de eso, porque muchas veces tenemos prejuicios en la vida de que un deportista solamente se tiene que dedicar a hacer su actividad. Y estuvimos debatiendo antes de comenzar esta charla acerca de cómo tendría que ser y cuál tendría que ser el proceso para cambiar ese tipo de prejuicio, ese tipo de mirada que tenemos sobre los atletas en general, ¿no? Por supuesto. Y Gonzalo, que es kinesiólogo, que junto a otros también, por supuesto, futbolistas, están eligiendo la carrera de la medicina. Él nos habló acerca de muchos compañeros que hoy están transitando ese camino. Por eso, para mí, es un honor estar con ellos. Les agradezco a todos por estar acá. Me voy a sentar aquí y vamos a empezar a dialogar, a charlar, a tratar de pasarla bien y espero que todos ustedes también la pasen muy bien, ¿eh? Bueno, vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar contigo, que nos des un poco también la bienvenida porque vos sos parte de la casa, ¿no? ¿Y cómo es una función de llevar adelante un club, una tarea educativa y también el contacto y el día a día con el atleta, con aquel que quiere formarse en una carrera, pero que también quiere practicar una actividad deportiva, quizás profesional? Bueno, yo creo que buenas tardes, perdón, a todos. Yo creo que para el atleta, para el deportista, es todo un desafío poder integrar el deporte con la educación, pero también es importante que la institución que lo alberga crea en esas dos dimensiones. Cuando nosotros pensamos en desarrollar el club desde la universidad, buscamos un poco recuperar aquello que
históricamente eran los clubes, que eran espacios de ascenso social a través del deporte, de la misma manera que las escuelas, las universidades eran espacios de ascenso social a través de la educación. Y parecía como natural, ¿no?, que cuerpo y mente se integren y se los piense de manera integrada. Y esto es posible en la medida de que junto al desarrollo físico y deportivo haya también un desarrollo intelectual a través de la educación. A mí me parece que una de las principales virtudes que tiene que el club ponga foco e interés específicamente en el tema educativo es darle lo que más le brinda a los chicos es serenidad. Es serenidad, a ver, ¿cuál es la realidad? Vamos a ver en el fútbol, ¿cuál es la realidad de un chico? Es bueno jugando al fútbol a los 10, 11 años, 12 años, y eso lo hace popular en la escuela. Entra a un club, rápidamente empieza a integrarse y a hacerse más visible. Cuando debuta en primera división, empieza a aparecer en los medios, y en el momento que aparece en los medios se encuentra en una situación, un día que juega bien de éxtasis, en otro día es un desastre. Y en esas situaciones para la cual el chico no se encuentra preparado, ¿no?, para poder manejar esos vaivenes anímicos, lo que lo ayuda básicamente es la educación. Por eso hablo de la importancia de la serenidad. Y también después, a medida que va desarrollando su carrera, el futbolista vive algo que es la finitud, que a todos nos ocurre a los 70 y pico de años, tal vez. ¿Cuánto nos va a quedar de vida por delante? Pero el futbolista esa situación desde el ámbito laboral lo empieza a vivir antes, porque a los 30 y pico de años empieza a cuestionarse qué es lo que voy a hacer. Toda su vida se dedicó al deporte de alto rendimiento, y sabe que le queda poco tiempo para poder continuar con esa actividad. Y si no encontró una alternativa para poder planificar su vida, otra vez de nuevo necesita el estudio que le da la serenidad de poder encontrar alternativas. Yo te diría que en la experiencia nuestra, respondiendo a tu pregunta, lo que vos más ves en el vestuario entre un jugador que estudia o que ha hecho estudios y uno que no es ni deportivo ni físico, sino que tiene que ver con la forma en que él encara el vestuario, con la forma en que él encara la cancha, y qué es lo que hace él con su tiempo libre que no está dedicado al fútbol. Y eso me parece que es lo crítico que te aporta el estudio, y que un club particularmente busque integrar ambos conceptos, ¿no? Está muy bueno esto, porque yo pensaba justo cuando nombraste lo del tiempo libre. Yo conozco la vida de los jugadores porque soy cronista, me toca ir a la mañana a un entrenamiento y veo que entrenan 2 horas, hacen trabajo con pelota, trabajo físico, después se van a la casa. Digo, ¿qué hacen el resto del día? ¿Me lo podés contestar? ¿Qué hacen el resto del día, Roberto? Y también hablarme un poco acerca de... Tenemos un concepto errado de cómo fue transcurriendo a través de los años el valor educativo dentro del fútbol. Se educaba más antes, se educa más ahora, se busca el triunfo rápidamente y se deja de lado la educación. ¿Qué cosas pasan en ese proceso? No, evidentemente el país está pasando por una crisis de educación. No tengo la menor duda de eso. Nosotros siempre entendimos que como jugador y como técnico, hace muchos años entendimos que el deporte a través del fútbol, por ejemplo, era un tema de insertarse en la cultura, que la educación es fundamental. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, de esa catástrofe, uno de los presupuestos más importantes fue dedicado al deporte. Y en nuestro país todavía estamos con una Secretaría de Deportes que yo no comparto. Yo entiendo que
La Argentina necesita un Ministerio de Deporte para poder desarrollar a través del deporte la inserción en los clubes de barrio, en las sociedades de fomento, en las villas, y que entre en la clase baja, de hecho, dicho esto entre comillas, hacia arriba, y recuperar todo eso que es muy importante. Yo jugué muchos años en el extranjero y como técnico también tuve 30 años fuera de mi país, viviendo en Europa y casi todo Latinoamérica. Por ejemplo, en Medellín, si uno va a Medellín ahora, es distinta a la Medellín de hace 30 años atrás, cuando yo fui como jugador y después fui como técnico, cómo desarrollaron a través de la educación, de poner una escuela cada 2000 metros allá arriba en las colinas, de darle infraestructura, y eso se logró a través también muchas cosas de la educación, pero a través de la inserción del deporte. ¿Por qué dije lo del Ministerio de Deporte? Porque yo pienso que es una forma de, con un pequeño presupuesto, solamente con el 0.5 de evitar o aminorar el tema de la corrupción. Yo pienso que eso dedicado al deporte, como otras cosas que se pueden dedicar, yo pienso que es una forma de apartar de las adicciones un problema gravísimo de todos los países, pero hablando de nuestro país, que es el cual tenemos que defender, yo pienso que no, la verdad se hace muy poco. Cuando estas últimas elecciones me preguntó un político, y le dije que yo pensaba que había que salir de la Secretaría de Deporte para ir a un ministerio con un mínimo presupuesto, pero que tuviera la libertad de que ese presupuesto lo pudiera manejar a través de todo el país, a través de los profesores, y unir los profesores de educación física con los maestros de escuela olvidados en los salarios y en todo sentido, y yo pienso que eso es una parte importante. Y en cuanto a lo que yo descubrí en la Guay Urquiza, realmente uno, a pesar de los años que tengo, que son ya bastantes, 77, estoy aprendiendo cosas nuevas. Yo pienso que el hombre cuando deja de aprender, cuando me preguntaron por qué volvía después de tantos años a encarar profesionalmente, por más que sea la tercera división del fútbol argentino, entendí que era un desafío interesante para poder mandar dentro de lo que uno cree mensajes a la juventud, aprendiendo de mis nietos que me han insertado con la juventud y queriendo aprender todos los días. Y siempre interpretamos una manera, no es la verdad ni mucho menos, de que a través del fútbol lo entendíamos como un hecho cultural. Más allá del resultado, que todos juegan para ganar, entendimos que la idea siempre estaba por arriba del resultado. Eso como un principio, ¿no? Impresionante. ¿Tenés Twitter? ¿Tenés Twitter? ¿Cuenta de Twitter también? Porque yo leo la cuenta de Twitter. Twitter y Facebook, sí. Twitter y Facebook, en donde también charlas con la gente y eso es interesante también. Sí, pero vuelvo a repetir, para mí estar en la Guay Urquiza realmente, no porque esté el presidente acá y el rector de la universidad, es un desafío, ¿no? Y bueno, me gusta tener libertades. Lógicamente, las ideas la tira el presidente, en este caso Rodolfo, y uno tiene que intentar desarrollarlas con libertad. Sin libertad no se puede hacer nada. Sin educación nadie puede. Por eso está la frase que el populismo es la ignorancia de los pueblos. Y entonces nosotros tenemos que insertar la educación a través de los colegios, de primario, secundario, prejardín, universidad, para apostar a la juventud y para proteger a la tercera edad. Una de las cosas que más me interesó de nuestro Papa
otras cosas no, pero sí que dijo que hay que proteger a la juventud y a nosotros, a la tercera edad. Un placer tenerte acá, un hombre que también estuvo trabajando con la selección y que tantas cosas nos va a contar en esta charla. Dani, querido, un placer compartir contigo aquí el escenario, tantos años que nos conocemos. Igualmente. Y bueno, yo te pregunté, atrás del escenario, ¿cómo se hace para hacer otra carrera cuando vos estás dedicado al deporte de alta competencia? ¿Cómo haces para cruzar? ¿Qué es lo primordial? Bueno, yo te contesté que, buenas tardes ante todo, que mi casa era al revés. Era cómo hacía para jugar al fútbol si estudiaba. Eso fue lo que me formaron. Para mí los valores arrancan desde la casa. Hoy en día yo creo que la crisis más grande que tiene este país es que no hay un ejemplo familiar como para poder desarrollarse o poder transmitirle a los demás, que a raíz de ahí es donde comienza todo buen acto. Yo, gracias a Dios, soy un bendecido de haber tenido una familia y tenerla, que me ha guiado de esa manera a mí, a mis hermanos. Quizás somos 4, los 4 somos profesionales, y hoy en día estamos los 4 trabajando juntos. Entonces yo creo que si no hay una buena semilla, si no se arranca desde el origen, desde donde uno nace, donde uno aprende, después no podés depender de los demás. Hoy en día la sociedad siempre mira o busca la culpa en que en el colegio no me enseñan, los políticos no instruyen, no educan, no nos dan las herramientas correctas. No, si arranca de la casa. Esa es mi visión. Por lo tanto, es lo que trato de transmitir cada vez que puedo tener una charla así, o mismo desde el rol mío de padre, que hoy me toca transitar. Es la semilla que puedo ir dejando para que cada uno la tome o no. Es bueno porque nos puede dar la tranquilidad con un gol o presentando una declaración jurada. Bueno, eso sí. También, que justo estamos en esa fecha que recién pasó, así que eso es importante. ¿Lo disfrutás de la misma manera, cualquiera de las funciones, de las carreras? ¿Cómo fue en tu vida esto? Encando, ¿no? En tu vida, de repente metiéndose en el corazón de cada uno, porque a vos te gustó la carrera que estudiaste, a vos te interesó, te apasionó. Yo, la verdad, total sinceridad, seguí la carrera de contador porque seguí los pasos de mi papá. Yo no sabía que era ser contador. O sea, cuando yo me propuse arrancar la carrera universitaria, que es a los 17, 18 años, no tenés en claro qué querés para tu vida. La realidad es esa. Por eso te digo que si no hubiese una guía familiar atrás, es muy difícil tomar algunas decisiones cuando recién sos una persona que sale a la vida. En los colegios no te forman determinadamente para que salgas y sigas una carrera específica. A mí por lo menos me tocó decidirlo solamente por seguir el lineamiento que no pudo cumplir mi abuelo, que fue jugador, llegó a reserva en Boca y no estudió porque no tenía las herramientas necesarias. Mi papá sí tuvo las herramientas para estudiar, jugó al fútbol también, llegó a la reserva de Huracán, no llegó a primera. No se recibió porque somos 4 hermanos y tuvo que salir a laburar, era una u otra. Y bueno, yo dije, voy a seguir ese mismo camino y lo pude cumplir. Primero fui facultativo antes que jugador profesional. Yo debuto en primera 2 años después de haber arrancado la facultad. Entonces para mí fue al revés. Déjame preguntarte algo más, porque cuando vos ves y te metes en el mundo del deporte, ¿había algún compañero o sigue estando siempre algún compañero que te dice, che, ayúdame con los números, ayúdame con esto? Porque hay muy poca gente que se acerca, y esto tiene que ver con la educación, vos lo sabes muy bien, que estuviste al tanto y adelante en la selección argentina y con tantos equipos que dirigiste, que hay chicos que necesitan a alguien que los guíe, chicos que están haciendo su carrera de futbolista, pero quizás no saben de números o dicen los números no, esto, el otro. ¿Pasa eso? ¿Te pasa a vos? Ahora sí, antes no. Yo es más, le hago declaraciones a compañeros, obviamente no les cobro, no corresponde, y sí les digo la verdad, si vos querés que yo te haga la declaración, es totalmente blanqueada. Porque en el fútbol, deben saber bastante bien, hay 2 contratos y no está bien buscarle la beta, entonces yo en esa no me prendo. Por lo menos trato de enseñarle a ellos que la plata que uno deposita en impuestos, después si el destino llega o no, no depende de vos, pero lo que depende de vos es pagar lo que corresponde y que esa plata, vos dormí tranquilo que por lo menos dejaste tu cuota aparte para que llegue a los que lo necesitan realmente. A los compañeros que hago de declaraciones les hago
ese planteo y obviamente lo entienden. ¿Lo entienden bien? No tengo muchos compañeros que me piden, pero los que me piden sí lo entienden. Está buenísimo como está haciendo. ¿Por qué te hiciste, Gonzalo, kinesiólogo? ¿Qué fue lo que te atrapó de tu carrera? Bueno, buenas tardes. Algo puntual que me haya atrapado, no. A diferencia de Dani, lo mío fue al revés. Yo a los 18 años ya había debutado en primera y con todas las ilusiones que eso implica, arrancar una carrera tan temprano, y abandoné el estudio, o sea, terminé el secundario y no decidí estudiar inmediatamente una carrera facultativa, por más que mi mamá me taladró la cabeza para que lo hiciera. Así que cursé mucho tiempo en mi carrera futbolística, obviamente sostenido por la ilusión de que me podía ir mejor de lo que realmente fue. O sea, el sueño de jugar en River y en Boca no lo perdés hasta el último día de tu vida profesional como futbolista. Pero bueno, hubo un momento en mi vida donde realmente me di cuenta que eso iba a estar cada día más lejano, y que tenía que encontrar alguna vuelta. Yo arranqué a estudiar a los 25 años y la carrera de kinesiología la elegí simplemente porque siempre me gustó medicina y nunca fue compatible con nuestra profesión, por el tema de las residencias, tiempo de práctica. Todos los médicos que conocía me dijeron que era complicado estudiar medicina y traté de buscar algo en salud y tocó lo de kinesiología, hablé con un par de kinesiólogos que me tocaron. Tuve la desgracia de tener una lesión en la rodilla, en donde me tuvo 6 meses en un consultorio, entonces pude compartir el día a día del trabajo kinésico y bueno, me decidí. Primero fui a la Universidad del Salvador, de la cual no me llevé una buena impresión de la persona que me entrevistó, y después fui a la UAI. Arranqué antes de jugar en el club, de ser el jugador profesional del club, y después tuve la suerte de poder haber estado 2 años con ellos, en donde me facilitaron, me allanaron el camino, y logré el premio más grande que tuve como deportista, que fue mi título universitario. Me tocó irme ascendiendo el Aguay y ellos se siguieron portando igual de serio conmigo. Lo que me prometieron lo cumplieron. Y bueno, ya digo, el título más grande que yo tuve como deportista fue haberme recibido de kinesiólogo, porque yo sabía que pasara lo que pasara, mi vida iba a tener un futuro, iba a poder dar a mi familia la posibilidad de tener una cabeza de familia que le pueda dar todo lo que necesitan y nada, en una profesión que realmente aprendí a amar, que la estoy haciendo todos los días, que por suerte ahora me encuentro trabajando no en deporte, sí en una parte más humanitaria, con gente mayor, y me voy encontrando cosas lindas y cosas que me van a hacer apasionar y querer más la carrera día a día. Así que fue si no la mejor decisión que tomé en mi vida hasta ahora, fue haber arrancado a estudiar. ¿Vos como Vega no le cobrás a algún compañero, digo, a algún rival que de repente capaz que le pegás una patada, después lo tenés que atender en el consultorio? Me imagino que no le cobrás. Rivales no se acercan porque por las dudas que le vuelvo a pegar, pero a los compañeros... Buscabas clientes. Sí, estaba... Yo patada y atrás tarjeta. Y compañeros sí te piden una mano. La ventaja de tener las sensaciones de lesiones o cosas del cuerpo por ser futbolista, tengo por ahí una ventaja más con el resto, pero la realidad es que también hay profesionales que están trabajando en ese momento y que la realidad no corresponde. Es un espacio que tiene que ocupar el profesional de ese momento, y lo mío es simplemente, si alguno me consulta por algo, tratar de darles una mano, pero para eso hay otro profesional en el club. ¿Podemos, Diego, empezar con alguna pregunta que llegue a través de redes sociales y todo eso? Porque vi que recién le estaban preguntando, creo que a vos, Dani, te estaban preguntando, en pantalla vi que te decían, ¿qué se siente ser comentarista de fútbol en el ojo del huracán? Yo te he visto en la cancha comentando partidos, comentando fútbol, así que podemos hablar de 3 carreras también, ¿no? Porque tiene la facilidad de comentar fútbol. Bueno,
Eso lo hago por hobby, más que nada, no es una profesión. Incluso estábamos hablando fuera de esta charla que hay que estudiar para todo y que hay que perfeccionarse. Esto lo hice con un amigo, Matías Vasconcelos, es el relator de la transmisión, y un día me dijo si quería pasar a la cabina a hacer un breve comentario en el entretiempo de un partido, y parece ser que le gustó, empezó a ver un poco de repercusión y ya quedé estable como comentarista, pero lo hago porque somos amigos y nada más que eso. No me considero un comentarista que se haya perfeccionado para eso. Sí soy una persona que está abierta, como hablábamos antes, a aprender constantemente. Y eso, aunque parezca mentira, más allá que uno lo puede decir, bueno, puede ser una beta laboral a futuro, para mí es al revés. Mi pasión va desde otro lado. El fútbol yo lo quiero ver, como lo decía Menotti, que es para mí mi ídolo deportivo, que él cuando deje jugar profesionalmente, la única manera de jugar es pegado a la raya, dirigiendo. Entonces, haciendo esto, yo veo mucho los equipos, veo mucho los movimientos tácticos, analizo mucho fútbol, y a mí me sirve más desde ese lado, quizás explicándolo con un micrófono para gente que no ve, porque la radio no es la tele. En la tele vos explicás algo que ves, en la radio vos tenés que explicarle al que no ve, al que escucha solamente. Aprendes mucho, porque después lo vas a saber transmitir en la otra faceta que sí quiero hacer, que es la de técnico. Por eso la cantidad de vocabulario que tiene la gente que trabaja en radio. ¿Qué carreras eligen los deportistas? ¿Vos tenés más o menos armado un porcentaje de, por supuesto, los deportistas en este caso que están en la UAI, ¿no? Mirá, ¿Cuáles son las preferidas? a ver, la UAI tiene, el Club Guayurquiza tiene 650 y pico de deportistas federados en 10 disciplinas deportivas. De esos 650 y pico, unos 460 más o menos estudian. Obviamente que los que están en el nivel universitario son solamente los que llegan al plantel de primera, porque para cuando uno entra a la universidad ya es mayor de edad y todas las inferiores están escolarizados dentro de escuelas. Dentro de esos que están en el plantel de primera hay unos 60 exactamente jugadores que estudian específicamente en la UAI, algunos otros estudian en otras universidades por acuerdos que el club hace también con otras universidades, no solo con la UAI. La UAI tiene un amplio número de carreras, pero no las tiene todas. En general, hay una tendencia a que eligen los profesorados de educación física o la carrera de periodismo o la carrera de kinesiología, también nutrición. Esas 4 carreras son las más elegidas, pero en verdad existen experiencias de todo tipo. Hay quienes han hecho diseño gráfico, martillero, abogado, han hecho muchas disciplinas diferentes. Yo creo que lo importante de lo que se elija no tiene que ver mucho con que si tiene o no que ver con el juego o si tiene o no que ver con el deporte específico. El estudio lo que te da en definitiva son herramientas para encarar la vida, y esa serenidad que yo planteaba al inicio se da justamente porque te sentís seguro en cuanto a que ampliaste tus herramientas para poder enfrentarte a las problemáticas que, así como se te producen en el fútbol, se te producen en otros ámbitos de la vida. O sea, la vida no se agota con lo que ocurre en el club, con lo que ocurre en la cancha, sino que hay todo un contexto que tenés que saber enfrentar. Lo que decía Roberto al inicio es muy importante. La verdad es que particularmente en el fútbol, muchos de los chicos que llegan al plantel de primera provienen de hogares bastante humildes y es sin dudas la educación una herramienta, el deporte inclusive una herramienta para poder sacarlos de esos espacios. Y si se los saca de esos espacios para ubicarlos en un nuevo espacio que es el deporte, donde se les hace vivir un vértigo pero que no viene acompañado de educación, y la verdad que terminan muchas veces en historias truncas. Cuando hablábamos recién un poco atrás, que hablábamos con Daniel, Daniel lo que decía es Maradona es un caso único por su talento futbolístico, y poder repetir un talento futbolístico como el de Maradona, como el de Messi,
no es algo que pueda ser imitado. Sí, lo que se puede lograr a través de la educación, como también se logra a través del entrenamiento, a través de la táctica deportiva, se puede lograr brindar más herramientas, tanto como para que el jugador encare su carrera futbolística, su carrera deportiva, no importa qué deporte elija, como también para que encare con esas herramientas lo que él desee hacer de la vida. Lo importante es que sea algo que vaya con sus intereses, con su vocación. Habrá quienes después encuentren algo vinculado al deporte que hicieron, y habrán quienes no, quienes cuando terminan el camino quieran elegir una opción. Pero el tema es que la opción sea del chico, la opción sea del jugador cuando se vaya, y que tenga opciones, porque lo malo que ocurre muchas veces en el deporte es que en el final del deporte no hay opciones, porque básicamente se le hizo uso desde el deporte al jugador y no se le dio opciones como para que él pudiera hacer uso también del deporte para después encontrar una salida en su vida, ¿no? Hablando de todo esto, de lo que tiene que ver con la inclusión social y también de dónde uno viene, de dónde nace, dónde crece, en qué contexto, ¿a qué edad lo tuviste a Diego Armando Maradona entrenando? A los 16 años. 16 años. Ya lo habían visto. Ya desde los 14, 15 años ya se hablaba del mejor jugador de todos los tiempos del fútbol argentino. Sí, no por mérito de Menotti y el mío, que era el colaborador más directo del flaco Menotti, pero ver un talento como Maradona lo ve todo el mundo. Cualquiera persona que va a ver un partido de fútbol de Diego a los 16 años, lógicamente era Diego y los demás. Como ver a Messi. No, volviendo al tema de la educación el tema de Maradona, bueno, yo le termino porque por ahí a la gente le puede interesar, a los que están acá o afuera. Maradona es un caso irrepetible, ¿no? Porque aparte de lo que fue como jugador de fútbol, está la parte sentimental, porque bueno, nosotros veníamos por una locura de nuestros militares de querer invadir Malvinas y costar tantas vidas de gente joven. Maradona en el 86 se le ocurrió hacerle, entre comillas, el gol de la trampa más lindo, digamos, entre comillas, que se hizo en un mundial, y hacer la mejor jugada que se recuerde, y terminó en gol justo contra los ingleses. Pero volviendo al tema de la educación, uno a veces, yo el primer día que me dieron el manejo del equipo de fútbol, entre las 3 o 4 cosas que le dije a los jugadores, le hablé de estudiar un idioma, porque a veces hacer una carrera universitaria no es fácil, hay que tener mucha perseverancia, muchos años, también aprender un idioma, pero yo pensé que a los jóvenes jugadores, cuando yo fui a coordinar las divisiones inferiores de la UAI, sí también le decía de aprender un idioma, y le dije por qué, porque dentro de muchos años, mirando el futuro, con el español y el inglés, no por ser elitista, sino que es una manera de insertarse en un mundo de 3.000 millones de habitantes, como el caso de China, de India y de Estados Unidos. Esos 3 países hay alrededor de 3.000 millones de habitantes. Entonces, con el español y con el inglés, es una forma de, después cuando tuvieran 30, 35 años, que termina la carrera del jugador de fútbol, no todos pueden tener la chance como ellos de haber estudiado una carrera universitaria y recibirse, y bueno, insertarse mediante su profesión, recibirse de técnico de fútbol me refiero, y acompañado a eso, tener un arma más para insertarse en esos mercados internacionales que obviamente dentro de 15, 20 años van a estar insertados en el mundo. Y para un chico que hoy tiene 17, 18 años o 20, 20 y tantos años, dentro de 15 años tiene la flor de la vida. A los 35 comienza la segunda parte de la vida del ser humano. Y bueno, eso es una reflexión que yo
le ayudo un poco a lo que vos me preguntaste antes, Claro. o hiciste un comentario Sí. de 2 horas, 2 horas y media. Bueno, ocupar la cabeza también 3 veces por semana, dedicándole 5 o 6 horas a un idioma, y yo pienso que eso es muy importante. Si pueden seguir una carrera universitaria, obvio que es lo mejor, ¿no? Tengo preguntas para los chicos que están llegando a través de las redes sociales con el hashtag Semana del Periodista. Pregunta para Dani Vega. Dice, leí 2 para vos. Decía qué sueños y proyectos te faltarían cumplir para tu máxima consagración, pero había una muy importante anterior que hablaba acerca de qué tuviste que dejar para dedicarte a veces a la carrera deportiva. Si tuviste que resignar de cosas. Mucho. Decía. ¿Y Mucho. qué cosas tuviste que Y resignar? plata Sí. y tiempos de ocio, fundamentalmente. Vivencias con amigos, compartir momentos. Todo es sacrificio, o sea, no es fácil. A mí me tocaron situaciones difíciles para un común denominador de los jugadores de fútbol para decir que no. Y sin embargo dije que no porque no me había recibido. O sea, yo hasta que me recibí jugué siempre en Capital Federal, para no salir de mi ámbito. Para no dejar de estudiar. Exacto, o sea, no salí de la B Metropolitana. Claro, decías, este era mi lugar. Porque estaba, digamos, cumpliendo un sueño que era jugar al fútbol, que es mi pasión, pero podía seguir la carrera. Y en el interín te nombro 2 de las que son más determinantes ofertas futbolísticas que para mí eran, digamos, el por qué estaba jugando al fútbol, pero no había concluido la carrera. A mí me tocó, cuando salgo campeón en Platense en 2006, yo me recibo en el 2007, a mediados, o sea, me faltaba 1 año y medio de carrera todavía. En 2006 me vienen 2 propuestas, una para jugar en primera división de acá de Argentina, que era Gimnasia de Jujuy, y otra para ir a jugar al Once Caldas, que venía de ganarle a Boca la final de la Copa Libertadores. Sí. Las 2 requerían el sacrificio más grande, que era dejar de estudiar. Me costaron 1.000 millones de lágrimas, pero le tuve que decir que no. O sea, eso creo que fue lo más determinante, porque tenía bien en claro que mi objetivo era uno y otro, no uno solo y bueno, el otro veo qué pasa. Eran los 2 en paralelo y me costó la decisión. Después, obviamente, en 2007 me recibí, la primera oferta que me vino fue el extranjero, me fui a jugar al extranjero, volví, cumplí el sueño de jugar en primera división, volví, cumplí el sueño de jugar en Huracán, o sea, no me quedaron prácticamente cosas pendientes, y ahora, en devolución a lo que me queda deportivamente, es brindarle todo al club que me dio esa posibilidad de cumplir mi sueño, que es Platense. Por eso estoy en esta situación, jugando y luchándola en un club que está en una situación crítica, pero bueno, en agradecimiento a eso me quedo para dar, aunque sea aportar un granito de arena y no quedar mirando de afuera, como hacen todos los que dicen querer a ciertos clubes. Claro. Bueno, yo le pongo el pecho, le pongo el lomo. Nos preguntaban, Gonza, acerca de qué desafíos se te presentaron a vos cuando empezaste a estudiar tu carrera en kinesiología, ¿no? ¿Qué cosas pasaban? Como primera medida, el primer desafío era saber si iba a terminar. Hacía bastante que no estudiabas. Claro, yo la última vez que había agarrado un libro había sido en el CBC, de 2 meses análisis matemático. El teorema del L'Hopital fue el último libro que había agarrado y después lo agarré 7 años más tarde, el primer apunte que agarré en la UAI. Así que el primer desafío era por lo menos terminar el primer año y ver cómo me hallaba. Fue difícil, a ver, nada tan complicado como todo lo que me costó poder jugar en primera, o sea, un desafío diferente, pero no mucho más complicado. Lo más difícil era por ahí hallarme parte de un grupo de personas totalmente diferentes a las cuales yo estaba acostumbrado a estar. O sea, un ámbito social totalmente diferente al que había vivido los últimos 10, 12 años de mi vida. Personas con opiniones totalmente diferentes, con manera de ver la vida totalmente diferente.
Y bueno, lo más difícil por ahí fue eso, encontrarme en el lugar, tratar de no mimetizarme, pero sí ser parte de eso, poder dejar de lado el ser futbolista un rato. Porque si bien, como dijo Dani, es nuestra pasión, más que una pasión para mí es una vocación ser futbolista. Lo aprendí de esa manera y lo siento de esa manera todos los días. Pero necesitaba esa parte de dejar de ser futbolista un rato. En este país es complicado igual, porque apenas vos decís que jugás al fútbol, por más que jugués en el club más humilde del país, de lo único que te intentan hablar es de fútbol. Entonces, cuesta poder separar la parte futbolística o tu parte jugador y poder, no sé, hablar de otras cosas que son igual de interesantes o que te hacen mucho más completo como ser humano, como persona, lo que hablaba Roberto recién. Ser más completo, no mejor ni peor, completo. Y con respecto a los prejuicios, que es algo muy importante, porque muchas veces con el prejuicio aparece enseguida el ataque, ¿no? Cuando un compañero ve que vos estás jugando, sos parte del plantel, acá quiero que te sumes también, Roberto, te ve estudiando, te ve con un libro, te ve como un perro verde. Dice, ¿qué se hace? Acá no, acá cara de malo y a salir a la cancha y a dejar todo. Pero también existe el otro prejuicio, el del otro lado, el de que el futbolista no tiene cabeza, no puede estudiar, no puede hacer esto, no puede hacer el otro. Al atleta en general le sucede. Cuando va a diferentes ámbitos y se encuentra en diferentes ámbitos, le suceden estas cosas. Y ellos nos cuentan permanentemente. A mí me gusta encontrarme con historias atrás de cada uno de los protagonistas y normalmente puedo hacer un móvil, pero después me quedo un rato más a escucharlo para que me cuente alguna otra historia que a veces no nos da el tiempo para poner en televisión o no nos da el tiempo para poderla contar. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Lo viviste de los dos lados? A mí, gracias a Dios, mis compañeros, lo que son mis compañeros, desde que empecé a estudiar en adelante, me ayudaron muchísimo, las veces que me ha tocado concentrar, me brindaban el espacio, si tenían una pretemporada, si tenía que preparar algún final, la verdad que me brindaron el espacio. Después con entrenadores he tenido varios debates, he tenido entrenadores que me permitieron todo con respecto al estudio, digo, de algún permiso para no perder una cursada o alguna cosa de esas. Y he tenido otros que no lo entendían, no entendían la posibilidad que me estaba jugando yo, la oportunidad o la apertura de camino que me podía dar. Y después me ha pasado en muchos lugares de la otra manera de entender que porque yo era futbolista no había otra cosa, y me ha pasado, yo tuve la suerte de estar un año viviendo en España también por fútbol y me da la sensación de que es muy argentino eso, de que nuestra idiosincrasia, de que le damos por ahí más valor del que realmente tiene el fútbol. Si bien, insisto, es mi vocación, es mi pasión, es lo más lindo una de las cosas más lindas que he hecho en mi vida, pero no define, no es tan importante. Hay realmente cosas más importantes para mejorar. Roberto y también Rodolfo, ¿cómo hacemos para ganarle un partido a los prejuicios? De un lado y del otro. No, yo pienso que el esfuerzo de todos los días, yo creo en el esfuerzo de todos los días. No sé, a veces cuando algún jugador se me acerca o me quiere preguntar algo, uno ha tenido la suerte de debutar muy joven en primera división, en un club importante como Independiente, debutar a los 18 años recién cumplido, y bueno, con esfuerzo, con ganas, cuando también me ayudó mucho mi señora, que es la mujer que me acompaña de toda mi vida, ya tenemos casi 50 años de matrimonio. En Europa, cuando decidí seguir la carrera de técnico en el idioma francés, fui 4 años a Bruselas
veníamos de vivir en Portugal y en Francia, ¿no? Y terminamos en Bélgica viviendo. Y bueno, hacer una carrera en un idioma que no es el de uno es muy duro, pero bueno, tuve la suerte de poder recibirme de técnico y preparador físico, a pesar de que yo obviamente no ejerzo la preparación física, pero ahí un poco aprendí a saber escuchar un doctor, un kinesiólogo, porque en los 4 años se aprende todo eso, y eso con esfuerzo, eso que a veces uno le quiere transmitir a los jugadores, es el mensaje más importante que uno quiere transmitir. Después, bueno, está el deporte, está el fútbol, pero siempre diciéndole que la carrera de un jugador termina, pero después empieza otra vida que está escondida, pero hay que estar preparado. Y ese es el mensaje más importante. Siempre, como dije al principio, interpretamos el fútbol como un hecho cultural y aprovechar para insertarse en el mundo que viene. Y ahí hemos apostado siempre. Más allá de que cuando nos tocó salir de campeón del mundo acompañando a Menotti, acompañando a ese grupo de jugadores, lo importante, siempre pensamos que a través del fútbol se podía conseguir un montón de cosas, fundamentalmente la educación, ¿no? A eso es lo que uno apuesta por haber vivido tantos años, y uno ha visto cómo se crece, cómo los pueblos crecen a través de la educación. Rodolfo, a vos te toca, tenés 2 funciones. Una es la de llevar adelante a un club y la otra es la de rector, de educador, ¿no? Y ahí está para ganar, y es una linda pelea, es una batalla cultural, educativa, importantísima para el futuro. Mira, yo te voy a contestar con una historia real, que es la historia de lo que nos ocurrió a nosotros. Cuando nosotros empezamos con el club, llegó un momento en el cual para ingresar al fútbol tuvimos que tomar una decisión, que fue fusionarnos con un club que ya estaba. Sí. Ese club era Ferrocarril Urquiza, que tenía una historia propia, trunca, pero propia, y un proyecto nuestro que recién nacía de club, hacía 2 años, con las demás disciplinas deportivas. Y cuando entramos al fútbol, bueno, el club era el club históricamente con más desafiliaciones de la historia del fútbol argentino. Había tenido no solo 6 desafiliaciones, sino que también en el último torneo había sacado 15 puntos de 102 en juego. El club se encontraba en un predio que tenía un pedido de desalojo, y para describirte el estado del club, en el círculo central, cuando empezamos a remover la tierra, encontramos una puerta de auto enterrada. Eso es bastante descriptivo del estado de deterioro. No tenía prácticamente socios, no tenía actividad social, el club era la cancha. Y en esa lógica, donde ese año inclusive que pudimos salir campeones y llegar a la C, el objetivo claramente era evitar el descenso, pero aún saliendo campeones casi igualmente terminábamos en la desafiliación por la cantidad de puntos que teníamos detrás. Imagínate en ese contexto, yo recuerdo que primero hubo que conseguir el técnico. Cuando hubo que conseguir el técnico era muy difícil, y el técnico nos dijo: yo les voy a mostrar cuán difícil es conseguir un técnico para este club. Y nos llevó a las primeras entrevistas con los jugadores, y las entrevistas con esos jugadores, lo primero que les preguntaba a él es: ¿en qué club no aceptarías bajo ningún concepto entrar? Y te contestaban Ferrocarril Urquiza. Entonces, imagínate en ese contexto tratar de convencer al cuerpo técnico y tratar de convencer a los jugadores que entraban al proyecto de que iban a entrar un proyecto en el cual iban a integrar educación con deporte, y donde ellos tenían que preocuparse de algo que iba más allá de pensar el resultado deportivo, sino que nosotros les íbamos a pedir que ellos entendieran que el proceso educativo era importante, y convencer al técnico de eso, que sabía que la desafiliación era casi un hecho. O sea que la verdad que eso que vos planteás del prejuicio, si lo teníamos, o sea, si existe en general dentro de la actividad, imagínate cómo estaba instalado dentro de nuestro club. Bueno, la realidad es que
podía o no haberse dado el resultado deportivo ese año. Se dio. Pero lo que te diría es, ya desde el primer año hubieron quienes entendieron el proyecto y decidieron sumarse. Y en la primera en un club que estaba en el contexto que te contaba, te digo que era muy difícil tomar esa decisión. Y era muy difícil convencer al técnico de que tenía que acompañar esas decisiones. A partir de que aparece el primer caso de éxito, o que veían un cambio real en el vestuario de aquellos chicos que decidían estudiar de los que no, ahí empezó a valorarse. Yo creo que empieza a aparecer la utilidad de lo bueno. Cuando el mismo jugador siente que tiene una utilidad de eso, que hacen que es diferente, empieza a tratar de imitar. Y así como existen las imitaciones de los ejemplos malos, existen las imitaciones de los ejemplos buenos. Ahí arrancó la y charla de yo Dani. creo que eso, como existen los círculos viciosos que son más fáciles de abordar que los círculos virtuosos, yo creo que la clave es que desde la institución puedan promoverse círculos virtuosos. Y esa es la respuesta de lo que creo que es cómo se vence el prejuicio, con círculos virtuosos. Creo que es necesario generar las condiciones institucionales para que haya casos éxito, y esos casos éxitos replican y de manera geométrica. Lo más difícil es el primer caso. Cuando tenés el primer caso, igual que lo más difícil fue el primer ascenso. Después vinieron acompañados otros resultados deportivos, y no solo en el fútbol masculino, en el fútbol femenino, que decidimos ingresar. Hoy el club se encuentra con 3 campeonatos argentinos, tercero en la Copa Libertadores, 8 jugadoras de selección. O sea que también ha habido un proyecto deportivo, pero también, y ese proyecto deportivo está integrado con un proyecto educativo. El proyecto educativo es parte de ese proyecto deportivo. Ya que, por supuesto, acá estamos con el festejo de la semana y el Día del Periodista, algo que me gustaría, que está completamente por afuera de esta charla, es saber las miradas de ustedes acerca de la función del periodismo y de la función del periodista. ¿Cómo lo ve un jugador de fútbol? ¿Cómo lo ve un técnico? ¿Cómo lo ve un dirigente? ¿Cómo lo ve un rector? ¿Qué piensan del periodismo? ¿Cómo piensan que se está ejerciendo? Porque eso también nos puede servir un poquito para esta charla y para nutrir un poquitito. Porque acá seguramente hay alguno que se va a dedicar a la carrera de periodismo deportivo o periodismo general o de espectáculos. Hemos visto paneles que han pasado durante todos los 2 días acá. ¿Quieren arrancar ustedes, chicos? Que los jugadores siempre son los que hacen las declaraciones de cassette, esa que los periodistas realmente odiamos, ¿no? No queremos. No, yo no soy así. No, bueno, vamos a ver ahora. Igual tengo una discusión, porque justamente te contaba que tengo muchos amigos ejerciendo el rol de periodistas, y yo creo que es ellos no se dan cuenta del poder que tienen al transmitir o al llegar a la gente a través de un micrófono, de un audio, de una imagen o de tantas maneras posibles hoy a través de hasta un teléfono celular. Estaban hablando de Twitter. La gente cree todo lo que sale en radio y en televisión, Por eso te digo. Hay que arrancar por ahí también, Yo les digo que se tienen que dar cuenta y tomar dimensión de la importancia que tiene una mínima línea o una mínima opinión sobre un tema, porque no se puede haber. Hay muchos periodistas que hacen periodismo de opinión, y yo creo que la función principal del periodista es informar. No, a veces la opinión no es lo importante, sino es dar el detalle de lo que se ve, que es lo que tiene que hacer llegar a la otra persona. Hablas de una opinión sin análisis, digamos. No, el análisis está bien, pero tiene que ser medido y con respeto. Pero el eje o lo principal que tiene para mí el periodista es informar. Si no, hagan una mesa de café y nos sentamos, ponemos un taxista, un colectivero, todos opinan. Entonces 40 millones de personas 40 millones de opiniones. ¿Ustedes no se quieren sentar en la mesa a decirle cómo juega o algo de eso? Yo tengo... Seguramente, y está dentro de los términos, pero cuando uno tiene esto, que es una herramienta tan importante y es un poder tan grande en este país, hay que tomarlo con respeto y con la
dedicación correspondiente. Esa es la discusión que tengo. Gonza, se pone lindo, Más o menos lo mismo. Opino exactamente igual con respecto a lo de informar, pero después volvemos a lo mismo también. Vos lo dijiste. Hay un feedback entre el que ve, escucha y el que dice y habla y la opinión. Y en un pueblo donde tenemos tanto déficit educacional, hace de que esa opinión, esa información, si no está orientada o no está de buena manera, y el receptor no tiene las herramientas para poder analizar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, es un combo importante. A mí me da la sensación de que últimamente se está jugando demasiado con eso, de que no digo que haya malas intenciones, pero sí llevan agua para su propio molino, de alguna manera. Eso de que son tendenciosos, no son tendenciosos. Hay que proteger a un pueblo que está teniendo un déficit educacional y hay que tener mucho cuidado con la información. Nada más. Después, los que tenemos la posibilidad de tratar de discernir qué está bien y qué está mal, tenemos que tratar de ayudar a los demás a mostrar el camino, pues es un peligro. ¿Cómo lo ves, Rodolfo? ¿Cuánto tiene que ver la empresa en todo lo que tiene que ver con la formación del periodista y en seguir capacitando permanentemente al periodismo y darle unas condiciones también dignas de trabajo para ejercer? Hay dos componentes que no pueden faltar. El primero es la honestidad intelectual y el segundo es el compromiso con la verdad. Eso no puede faltar sin importar el tipo de periodismo que cada uno elija hacer. Y sin importar la forma en que exprese cada uno la opinión. Si no están esas dos variables, me parece que no hay un comportamiento ético de un verdadero periodista. Y a vos, Roberto, para cerrar en esta idea de donde nosotros los periodistas también nos interesa saber cuál es la visión de ustedes sobre nosotros. Sí, muy breve. Comparto lo que dijo la última frase Rodolfo, del compromiso. Lógicamente, el periodista que no se compromete y que no informa a favor de su inserción en la sociedad, sobre todo en ese 30% o 35% que no tiene la educación suficiente y entra en un discurso facilista. Por eso pienso que esa parte del periodismo no la escucho, y en nuestro país, por hablar del nuestro, hay bastante de eso, hay bastante. Y bueno, cuando uno tiene la oportunidad de poder debatir con ellos al aire, ahí es cuando saltan, porque no les gusta que los cuestionen. Y bueno, nuestro estilo siempre ha sido de, a partir del cuestionamiento o debatir ideas, poner cada cual su opinión y fundamentalmente, a lo que dije muchas veces, no es una verdad, pero a mayor educación, menor posibilidad de que cualquier profesión no sea digna, porque si no, lógicamente, entra muy fácil en la demagogia y entra muy fácil en la gente que no tiene educación, que no está preparada para escuchar y compra. Por eso a veces hay periodistas, como también técnicos. En este caso vos hiciste una pregunta puntual del periodista. En el día de hoy que uno aprende de los periodistas que han, en todos los órdenes de la vida, el periodismo en general, han dignificado mucho la profesión. Y por eso no compro el discurso de ese periodismo que está bastante, en cuanto hablan de cosas que no tienen ninguna importancia y dice, pero con esto tengo 500.000 seguidores. Lamentablemente de esos hay, y bueno, apostar a la educación para que haya menos de eso y que haya más periodistas, de los que hay muchos, gracias a Dios, en la Argentina, que nos enseñan muchas cosas. Muy bien. Muchas gracias por estos minutos que compartieron acá con nosotros. Yo en el Día del Periodista, por supuesto, voy a decir que los periodistas tenemos que estar mucho más unidos,
que los periodistas tenemos que luchar mucho más por nuestros derechos porque normalmente nos encontramos en situaciones de precariedad permanentemente en todas las empresas periodísticas del país hay situaciones de precariedad. No hay un sindicato que represente al periodista de buena manera. No se siente protegido. Y normalmente, al tener tantas cosas en contra, el periodista se encuentra en un lugar donde no puede ejercer el periodismo como él quiere. Por eso hoy es un día muy importante para este mensaje para mis compañeros periodistas, para todos los que quieran estudiar esta carrera, que es una carrera hermosa. Yo la elegí a los 10 años. Como un chico que soñaba con jugar a la pelota, yo soñaba con poder comunicarme con todos ustedes. Así que bueno, desde nuestro lugar tratar de mejorar, de ir todos los días aprendiendo más, de ir capacitándonos cada vez más, de ir aprendiendo de los técnicos, de los jugadores, para estar a la altura de poder hacerles una buena entrevista y permanentemente de cada uno de los que entrevistamos, leer todos los días, mejorarnos, ¿no? Cuando nosotros nos elegimos, lo hacemos para mejorarnos y eso es lo más importante de todo. Les pido un fuerte aplauso para aquellos que estuvieron aquí en el panel. Gracias, Diego. Gracias, la Universidad Abierta. Gracias, el Club Guayurquiza. A todos los que estuvieron aquí y que hicieron posible esto y el respeto de todos ustedes. Que tengan un buen día. Feliz día a todos los periodistas. Gracias a todos y antes de despedirlos, también en este claro ejemplo que nos ha dejado Juanqui o este consejo de leer y demás, Juanqui es productor de un libro, Pelota de Papel, también en el cual participan varios futbolistas, entre ellos uno de los gestores, Sebastián Domínguez. Así que, bueno, agradecerle a él por esta gran obra que ha generado, donde le dio un espacio a futbolistas para que puedan escribir sus diferentes cuentos y, bueno, que nos deje sus últimas palabras respecto a este libro. Bueno, gracias por esta mención. Pelota de Papel es un libro escrito por futbolistas y tiene que ver con un sueño colectivo, como lo llama el escritor Ariel Sher, de personas que nos elegimos para mejorar. De ahí tiene que ver esa idea de tratar de acercar al mundo de la educación con el mundo del deporte. La literatura y el deporte van siempre de la mano. La educación y el deporte tienen que ir de la mano, de la misma manera. Por eso yo cuando hoy me invitaron acá, lo recibí como un gran honor y fue algo que lo sentí, que tenía que estar acá al lado de ustedes. Me encantó, les estoy agradecido por esta charla, por los conceptos que pude yo aprender, de los conceptos que yo me puedo llevar y de las enseñanzas que puedo obtener en el panel. Jugadores que escriben cuentos, algunos los soñaron, los inventaron, hicieron ficciones, otros se basaron en anécdotas, pero se pusieron frente a un papel y se pusieron a escribir. Creo que tiene que ver con la literatura, el deporte, la educación, la función por la cual hoy la universidad está aquí y organiza esta jornada aquí en la Usina del Arte. Este tiene que ser un lugar de debate. La única manera que tenemos para cambiar las cosas es eso. Leer un ratito más todos los días, parar la pelota, ¿no? Mirar para adelante, saber quién es el compañero. Y bueno, y hoy es un gran orgullo de que 24 jugadores hayan escrito estas historias. Y bueno, vamos a ver a dónde termina todo esto. Esperemos que la gente lo acompañe y lo acoja bien. Gracias por esa mención, muy amables. Les agradecemos, por supuesto, con un fuerte aplauso.